Imagina que una mujer entra en un edificio de oficinas muy alto, donde tiene una reunión de tipo laboral, entra en el hall de ese edificio, se identifica en el mostrador que hay en la parte del fondo de ese hall, donde todos los que tienen reuniones o visitas a cualquiera de las empresas de ese edificio se tienen que identificar, así lo hacen, la identifican, le dan una tarjeta para que pueda acceder al ascensor y subir a la planta donde tiene esa reunión, finalmente sube a la planta veintitantas y cuando está en esa planta se acerca a otro mostrador que es el de la oficina de la empresa a la que tiene que ir. Cuando la identifican de nuevo, dicen quién es, corroboran exactamente que es ella, le invitan a esperar en una sala acristalada desde la que puede ver prácticamente toda la oficina en su conjunto. Mientras espera, ella observa que a lo lejos hay una pantalla con una persona que aparentemente es con quien tiene la reunión y en esa pantalla, cuando se fija con detalle, como puede, tiene una buena visión, identifica que la mayoría de las fotografías que se ven en esa pantalla son de ella. Son ella entrando en el edificio, son de ella entrando en el hall, son de ella identificándose, son de ella en el ascensor, son de ella entrando en la oficina y son de ella justo donde estaba en ese momento. Esa historia, que te la podrías imaginar, no es nada imaginativo. De hecho, eso ha ocurrido. Le ha ocurrido a una amiga mía no hace muchos días en un edificio de oficinas en este país. Recuerda que yo no tengo Patreon, no tengo modelos de suscripción, no hay otra manera de que yo sepa que te interesa mi trabajo, que te gusta y que lo encuentras interesante que simplemente le des un like o te suscribas al canal. Hazlo. Y quédate, porque lo que hoy te voy a contar es el estado del arte, es decir, el punto del estatus actual de algunas de las herramientas, de los artefactos que se han creado, se están creando, se van a implementar y van a dirigirnos en la vida. Esos artefactos son para controlarnos, son para saber exactamente qué hacemos y son fundamentalmente para generar tendencias hacia lo que deberemos de hacer. Lo dicho, quédate, que lo de hoy también te interesa. El último borrador del Tratado de Cibercrimen de la ONU ha sido descrito por el Grupo de Derechos Digitales estadounidense EFF como un retroceso significativo y una ampliación peligrosa de su alcance más allá de los ciberdelitos. Esta crítica se suma a las ya existentes en el prolongado proceso de negociación de ese tratado, no solo por parte de ONGs defensoras de derechos, sino también por países miembros de la propia ONU. El EFF sostiene que estos recientes avances no son fortuitos, sino movimientos intencionados que merman la posibilidad de que el tratado, en caso de ser adaptado, refleje un consenso de manera adecuada. Originalmente el tratado fue concebido como un estándar global para combatir el cibercrimen. Sin embargo, se ha ido transformando en una especie de tratado de vigilancia expansivo. En palabras de la propia FF, dicen que con las adiciones y expansiones que se le han añadido, pues genera poderes mucho más amplios que los iniciales. Una de las principales preocupaciones es el exceso de alcance, como dice la FF. Exceso de alcance en las investigaciones nacionales o internacionales, porque en lugar de mitigar esas inquietudes, el nuevo borrador parece perpetuar las viejas controversias que ya teníamos y sobre todo añadiendo más disposiciones. Entre estas se incluyen la posibilidad de que los estados obliguen a ingenieros o empleados a socavar las medidas de seguridad, lo que pone en peligro la integridad de cualquier cifrado. Además, la versión más reciente de esta propuesta de la ONU, de ser adoptada, permitiría el acceso a todos los ubicados en el extranjero, incluso si estos violasen protecciones de privacidad de la nación anfitriona. Ojo con esto, porque este borrador se basa en disposiciones anteriores controvertidas, pero amplía su alcance en modelos de investigación transfronterizo a cualquier delito considerado grave, incluyendo aquellos que violan flagrantemente los derechos humanos. Los poderes se han extendido para investigar y procesar delitos no cubiertos en versiones anteriores del tratado, y eso lo que lleva es a posibles acusaciones de exceso de alcance. Según la FF, esto representa un gran paso atrás, debido a desacuerdos fundamentales sobre el alcance futuro de ese tratado y sobre la relevancia de los derechos humanos en su implementación. Deborah Brown, directora asociada de Human Rights Watch, ha comentado en un escrito hace poco que el último borrador de la ONU está preparado para facilitar abusos a escala global, porque extiende poderes transfronterizos para investigar cualquier, ellos dicen delito, pero cualquier cosa, incluyendo actos de disidencia pacífica o expresiones de cualquier tipo, mientras además socava el objetivo del tratado para combatir el cibercrimen genuino. Pero el plan
para acabar con nuestra privacidad y por consiguiente con nuestra libertad se está llevando a cabo en múltiples escenarios, no solo la ONU, el Parlamento Europeo, Davos o el Sun Corda, sino que incluso en la cuna de las libertades, Estados Unidos, se está abordando la mayor erosión de la libertad individual a la que la humanidad se haya enfrentado jamás. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha sido instado por el senador Ron Wyden a divulgar más detalles sobre el polémico programa de servicios de análisis de datos, el conocido como DAS, antes conocido también como Proyecto Hemisferio. Este programa, que data de 1987 y fue revelado por el New York Times en 2013, permite a las autoridades acceder a registros telefónicos masivos sin ningún tipo de orden judicial. Se estima que cada día se añaden 4.000 millones de registros a su inmensa base de datos. Wyden expresa preocupación sobre la vigilancia por arrastre que el propio programa conlleva, sobre todo señalando las numerosas agencias de ley a varios niveles que acceden a esta información a menudo sin orden judicial. Este programa ha sido un secreto bien guardado, a pesar de su extenso alcance. La demanda de transparencia sobre este tema ha sido una constante desde que se descubrió. El Grupo de Derechos Digital, FF, como te decía, ya ha visto que la opacidad de la información se inició sobre todo en 2015 contra la DEA, el fiscal general de California, y todo ello como detalles clave para acciones que han liberado numerosos documentos, aunque algunos todavía continúen escondidos. El proyecto Hemisferio permite a las fuerzas del orden examinar en detalle los registros de llamadas de una compañía, AT&T, y además incluye números marcados, recibidos, tiempos, duraciones y en ocasiones incluso las ubicaciones. El programa no se limita solo a AT&T, ya que otros operadores utilizan esos servicios para ampliar así su alcance de la base de datos. Los empleados de AT&T están involucrados en Hemisferio, en ese proyecto secreto, y trabajan directamente desde agencias de aplicación de la propia ley y además son financiados por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. Todo lo enlazan para que parezca muy justo. Las capacidades únicas del proyecto Hemisferio incluyen rastrear teléfonos alternativos, proporcionar datos de ubicación y acceder a registros internacionales. Ojo con esto, sin la cooperación de autoridades extranjeras. Las solicitudes de registro se realizan a través de citaciones administrativas sin supervisión judicial y cuyos resultados se obtienen rápidamente. Esto es muy grave. Para mantenerse fuera del escrutinio público, se instruye a las agencias a no mencionar Hemisferio, sobre todo en los documentos oficiales, y a emplear tácticas como citación paralela para ocultar los métodos de obtención de información. Como llevo tiempo denunciando aquí mismo y en otros lugares hace tiempo, esa regulación no es el objetivo. Donde dicen regular quieren decir controlar, controlarte a ti con esa tecnología. De ahí que primero se crea el terror, el miedo y luego la solución, la de que no accedas a ello. Fíjate, Biden ha firmado una orden ejecutiva que establece salvaguardas para la inteligencia artificial. Este acto marcaría un paso significativo de esa administración para implementar controles en una tecnología global que, según ellos, conlleva riesgos considerables. Sentado en su despacho, con el sello presidencial y la presidenta Kamala Harris a su lado, Biden firmó la orden que pone de manifiesto el papel que quiere asumir Estados Unidos en la regulación de la inteligencia artificial, un campo en el que ya, obviamente, Estados Unidos es un líder. La orden ejecutiva de Biden requiere que las empresas informen al gobierno federal sobre los riesgos de sus sistemas de inteligencia artificial, particularmente en cuanto a la ayuda a países o terroristas en la creación de armas de destrucción masiva. Siempre aparece esto y así lo empaquetamos todo. También busca reducir los peligros de lo que llaman deepfakes, capaces de influir, dicen, en las elecciones o de estafar a los consumidores, y con eso pues expresan su preocupación por cómo esos deepfakes, utilizando audio y vídeos generados por inteligencia artificial, podría dañar reputaciones, difundir noticias falsas, acabar con el planeta Tierra. De hecho, Biden citó un ejemplo personal para ilustrar cómo una declaración presidencial falsa podía desencadenar una crisis política o de seguridad nacional. Algunos científicos con los que yo he tratado estos días, no tanto tecnólogos, hablo de estudiosos de lo que supone una red neuronal, el aprendizaje de estas máquinas y el estado actual de todo este lío no es tal. Me confiesan que están cansados del discurso sobre el fin del mundo o de que la inteligencia artificial es peligrosa. De hecho, aseguran que solo la inteligencia artificial será la que pueda evitar que la inteligencia artificial sea peligrosa. Me dicen que el ejemplo más claro es que la inteligencia artificial será la que nos diga cuándo un contenido es fake, que en realidad es algo muy simple, que trabajan desde hace tiempo, pero que nadie está dispuesto a comunicar. Es mejor hablar desde el terror
Eso hará que la ciudadanía pida a sus gobernantes que la paren, o peor aún, que la controlen por su bien. Y aunque Biden tiene amplios poderes para regular el uso de la inteligencia artificial en su gobierno federal, su alcance en el sector privado es más limitado. Reconoce que se necesita acción legislativa para una regulación mucho más amplia y profunda. Y ahí entra el asunto de antes. Hablamos de un país donde el control de lo privado es algo sagrado. Empresas como Microsoft, Google, OpenAI, Meta esperan regulaciones por parte de Estados Unidos y algunas incluso ven con alivio la posibilidad de una, legalidad gubernamental en sus productos basados en inteligencia artificial. Es todo muy extraño porque la orden ejecutiva también impone mandatos de seguridad a las empresas, utilizando una vieja ley de la era en la guerra de Corea, donde se llamaba la Ley de Producción de Defensa para momentos de urgencia, donde se incluyen pruebas de sistemas para la inteligencia artificial avanzados y así asegurar que no se utilicen en la producción de armas biológicas o nucleares y de esta manera reportar hallazgos siempre que se tengan. Esa será la excusa. Además, la orden exige a los proveedores de servicios en la nube que informen sobre clientes extranjeros al gobierno federal, instando a los líderes mundiales a considerar los riesgos potencialmente catastróficos de la inteligencia artificial. Pero sin embargo, la ejecución de muchas de las directivas de todo eso será un desafío imposible. La legislación sobre privacidad tiene al Congreso de Estados Unidos dividido. Por eso, el expresidente Donald Trump ha desafiado la orden ejecutiva de Joe Biden sobre la inteligencia artificial, proclamando la defensa de la libertad de expresión. Este anuncio, realizado en una parada de su campaña electoral para 2024, subraya la intrincada relación entre tecnología y política. Durante un meeting en Cedar Rapids, Iowa, Trump abordó nuevos temas cruciales. Incluyó su acusación de que el secretario general de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha empleado la inteligencia artificial para censurar el discurso político en Estados Unidos. Y Trump prometió anular esa orden ejecutiva de Biden, una orden destinada a estudiar la tecnología de la inteligencia artificial y establecer pautas sobre su impacto en la vida cotidiana. Dijo Trump que si soy reelegido revocaré la orden de Biden sobre inteligencia artificial y prohibiré el uso de inteligencia artificial para censurar el discurso de los ciudadanos americanos desde el primer día. La orden ejecutiva de octubre de Biden buscaba gestionar la pérdida de empleos y establecer herramientas para identificar imágenes generadas por inteligencia artificial y evaluar la seguridad de los algoritmos relevantes para el público. Mientras algunos expertos de la industria ven esta medida como un exceso de poder gubernamental, otros la defienden. La inteligencia artificial, frecuentemente usada para moderar contenido en plataformas de redes sociales, se ha convertido en un tema de debate en la relación con la censura. El gobierno federal está financiando AI Verify, un programa de las Naciones Unidas que ayuda a identificar desinformación, la que ellos consideren, y afirmaciones falsas, la que ellos consideren, en naciones en desarrollo. El anuncio de Trump resalta una tensión entre libertad de expresión, regulación gubernamental y proceso tecnológico. A medida que la inteligencia artificial se integra más en nuestra sociedad, se vuelve imperativo encontrar un equilibrio entre innovación, tecnología y derechos civiles. Por eso Trump reta las normativas de la administración Biden, generando un debate sobre el papel del gobierno de la regulación, de la tecnología y de la protección de la libertad de expresión. Ya es curioso que tenga que ser Trump quien hable de esto. Su promesa de derogar la orden ejecutiva de Biden sugiere un enfoque menos regulador y más centrado en la libertad individual. Como veis, el tiempo se acaba. Las herramientas están engrasadas y nuestra libertad ya está en el barro. La libertad de expresión está en juego, y con ella la capacidad de conformar una sociedad algo más crítica. Nos quieren dependientes y mansos. Todo está relacionado. No te hablo solo del identificador digital europeo o de las CBDC. El montaje es mucho más sofisticado. La inteligencia artificial, controlada por unos pocos, permitirá que tu identidad digital, tu euro digital y tu historial médico, cultural, político y familiar, todos ellos queden expuestos. Que no. Te voy a contar algo que he explicado en mi canal de Telegram hace unos días y que no he visto publicado en ningún sitio. En ningún sitio. Resulta que la Unión Europea avanza hacia el registro de salud digital, el último paso hacia la conectividad, como ellos lo describen. No es más que otra pieza que amenaza nuestra privacidad. La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia la creación de registros de salud digitales, interconectados y obligatorios para todos los ciudadanos. Este avance legislativo, conocido como Espacio Europeo de Datos de Salud, EHDS por sus siglas en inglés, ha sido respaldado
por el Parlamento Europeo, su Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, también por el Comité de Medio Ambiente, también el de Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Es decir, todos, todos los que no has votado jamás y que deciden sobre tu vida de manera determinante. Además, casi en la impunidad, porque es que nadie se entera. El Espacio Europeo de Datos de Salud pretende interconectar datos médicos de los ciudadanos de la Unión Europea, un esfuerzo, dicen, hacia una mayor eficiencia en el cuidado de la salud, aunque, obviamente, parece otra intrusión en la privacidad personal, obligatorio, digital y abierto. El eurodiputado y abogado Patrick Breyer, conocido por su postura crítica hacia este tipo de políticas, pues argumenta que el EHDS, reunirá información sobre todos los tratamientos médicos recibidos por los ciudadanos, y Breyer y otros críticos ven este desarrollo pues como una posible erosión también a la privacidad individual en nombre del progreso tecnológico. Este es el campo de trabajo. El debate en torno al espacio europeo de datos de salud refleja una tensión creciente en la sociedad moderna entre la conveniencia tecnológica y la protección de la privacidad individual. Todo va encaminado a evitar nuestra libertad individual. Mientras que los registros de salud digitalizados prometen mejorar el acceso y la eficiencia del cuidado de la salud, pues también plantean preguntas sobre quién tiene acceso a esos datos y cómo se van a proteger. Estamos en un momento crítico. Cada vez queda menos tiempo y cada vez hay más gente que considera que la tranquilidad de todos nosotros está en la falta de libertad. Es nuestra obligación advertir de que todo este decorado sobre los peligros de la tecnología inteligente es parte de un plan que genera necesidad de protección a cambio de ceder toda tu libertad. En el centro de todo esto, en el centro justo de todo esto, está el modo en el que nos van a vender las CBDC como si fuera una especie de vaselina, gracias a la cual nos va a entrar todo el resto mucho mejor. Si no me crees, fíjate. El concepto de moneda digital del Banco Central, ya sabéis, las CBDC, lo opuesto a la criptomoneda descentralizada, cuyo propósito se puede resumir claramente como una, ¿cómo te diría yo?, una forma de mantener el poder financiero firmemente cimentado en manos de los gobiernos y sus bancos centrales en la era digital, tiene, como era de esperar, un firme partidario en todo esto. Adivina, el Fondo Monetario Internacional. Aquí tienes a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hablando sobre los beneficios de las CBDC. Georgieva las defendió durante el Festival FinTech de Singapur porque las CBDC, dice, son capaces de reemplazar el efectivo. Ese es un sueño largamente acariciado por las élites financieras, pero también por las autoridades y a quienes les gusta mantener bajo control todas las actividades de su población. Georgieva se refiere a las CBDC como alternativas a lo que ella define también como dinero privado. Es curioso, dinero privado frente a dinero público. Tal vez esa es la clave. Todo este esfuerzo en promocionar el esquema parte de burócratas de la industria financiera global como Georgieva. No está ocurriendo por casualidad. La señora aseguró, sin ruborizarse, en ese evento, organizado por los teóricos disruptores del mundo financiero, que el Fondo Monetario Internacional tiene un manual virtual sobre las CBDC, cuyo propósito es servir como una guía de referencia para los bancos centrales y los gobiernos del mundo que quieran disponer de esta maravillosa herramienta. En su discurso habló de su prima, Christine Lagarde, de la que se mostró orgullosa por ser parte de este gran proyecto. Le llamó vientos del cambio. No se publicó en ningún sitio, pero allí se cuestionó cuántos países adoptarán las CBDC, en qué medida se volverá obsoleto el efectivo. Incluso no se ha publicado en ningún sitio, pero allí se cuestionó si las CBDC se convertirán en una alternativa segura al efectivo. Y dicen ellos, incluso, un mejor patrón para medir el valor de las cosas. Nos toman por tontos porque tal vez la mayoría lo somos. Nos toman por rebaño porque tal vez la mayoría lo son. En la parte final de su discurso llegó a decir que sus motivaciones eran justas. Eliminar el efectivo porque sirve para delinquir, mejorar la inclusión social y así conformar también una respuesta efectiva, ojo con esto, contra Bitcoin. No sé qué más necesita la gente para informarse y prepararse para la madre de todas las batallas. Nuestra libertad, en definitiva, es lo que está en juego. Queda cada vez menos tiempo, unos pocos años tal vez, por lo que preparar el sabotaje es nuestra única opción. Oponerse e informar sobre este modo de control y agresión a nuestra privacidad debe ser nuestra obligación moral si estamos a favor de una cosa fundamental, la libertad individual. El personal del FMI participa en un proyecto que tiene un nombre revelador, Proyecto Guardian. El proyecto Guardián se suma al proyecto M-Bridge
y a todos los artilugios de los que te he hablado hoy, el ID digital, la tarjeta sanitaria global y todo lo que se les ocurra. El plan es acabar con tu libertad, simple y llano. No solo será una amenaza a la privacidad, sino el no uso de esa moneda te convertirá en sospechoso. Aparte de generar un control ideológico o político sobre tus finanzas, incluso hay algo peor. No podrás esconderte mientras litigas lo que te convierte en perdedor desde el inicio. La gente no sabe que la habitación donde habitamos ahora es un espacio donde las paredes se mueven y nos están encajonando poco a poco. No querer que nadie sepa lo que hago con mi dinero no me convierte en un delincuente. No querer que se controle si como más o como menos carne, si viajo más o menos en avión, o si compro o no unos productos calificados de incorrectos a razón del pensamiento global, no es ser antisocial. Es estar en contra de que el Estado y sus derivados sobrevuelen mi existencia. Te dirán que salvar el mundo dependerá de que cumplas con esas directrices. Ahora son órdenes morales que pueden matarte civilmente, pero en el futuro serán ejecutivas, técnicas, que te matarán financieramente. No digo que vayan a ejercer un control absoluto sobre los ciudadanos, solo digo que será posible hacerlo, y con eso yo ya tengo suficiente. La experiencia nos dice que cuando existe la opción, ellos ejercen ese poder y ese control. Recuerda esto. Inicialmente la televisión fue promocionada como una tecnología de entretenimiento y educación. Estaba diseñada para enriquecer la vida cultural y el conocimiento de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una poderosa herramienta para influir y controlar la opinión pública. Durante sus primeros años, la televisión fue vista como un medio para proporcionar acceso a la cultura, a la educación, a las noticias imparciales. Se vendió como una ventana al mundo, ofreciendo una mirada sin precedentes a diferentes culturas y eventos globales. Sin embargo, a medida que los gobiernos y las grandes corporaciones empezaron a reconocer el poder de la televisión, su uso empezó a cambiar. En muchos países, los gobiernos utilizaron la televisión para difundir propaganda y controlar la información disponible para el público. Las corporaciones usaron la publicidad televisiva para influir en las decisiones de compra y en algo peor incluso, en la percepción que tenían los consumidores. Además, la programación televisiva a menudo se ha utilizado para promover ciertas ideologías, estereotipos y de alguna manera han influido sutilmente en las actitudes y creencias de la audiencia. Pues como la tele, el euro digital, el identificador digital europeo o el registro digital de salud serán soluciones que se nos venderá como algo muy bueno para nosotros. Pero no, por un lado serán puro cloroformo cotidiano y por otro un sofisticado y eficiente radar social. Seguimos.